Hola, tengan un grato saludo. En este video haremos un análisis del capítulo 1, El Estado capitalista, del libro El Estado, la lógica del poder político de Anthony de Yassai. En el primer subcapítulo, Violencia, Obediencia, Preferencia, la idea principal de este subcapítulo es: la mayoría de estados han sido originados por medios violentos por la acumulación de ganancias en el proceso. En este subcapítulo nos encontramos una breve introducción de cómo se origina un estado. Primero nos habla de estados que nacen tras la derrota de otro, donde se aplican medios violentos y a la vez se dan ganancias en el proceso, donde se espera que el individuo racional apruebe la violencia o bien recurra a ella. Justamente por esta razón es que la mayoría de estados no fueron creados a través de medios pacíficos, sino por medios violentos. Aún así, independientemente de su origen, el Estado ayuda al pueblo en la búsqueda de su bienestar, aunque esto casi nunca se plantea. Por otro lado, tenemos a los estados de naturaleza, donde ponemos de ejemplo a los pueblos indios americanos. Es aquí donde el jefe puede exhortar pero no mandar, es decir, carecen de aparato para imponer obediencia. Quizá es esta la razón por la que los indios prefieren permanecer en un estado de naturaleza. Pasando con el segundo subcapítulo, título y contrato, la idea principal de este subcapítulo es: el Estado capitalista tiene como base al derecho de propiedad y al contrato como medio para regirse, teniendo a su vez obligaciones. Respecto a este subcapítulo, nos pone al Estado capitalista como centro del análisis, reconociendo que la base de un Estado capitalista es cuando reconoce al derecho de propiedad, donde el acceso a bienes escasos está regulado por el precio y no por una autoridad. Por otro lado, el régimen no capitalista de tenencia de la tierra se originó en la servidumbre y continuó confiando en una expectativa de servidumbre futura. El campesino de la aldea de tierra repartida de la Rusia septentrional y central poseía la tierra por ser quien era y por los adultos que tenía su familia. Su título podría decirse que dependía del estatus. Sin embargo, la propiedad llegó poco a poco a regirse por contrato, más que por estatus. Las obligaciones del propietario pasaron a ser obligaciones de la propiedad. Tercer subcapítulo: los contornos del Estado mínimo. La idea principal de este subcapítulo es: el Estado capitalista contiene una incompleta teoría que imponga respetar la libertad de dos partes para suscribir contratos que no violen los derechos del tercero. Hay una lista ilimitada de reclamaciones que los terceros podrían formular contra los términos de un determinado contrato. Por lo tanto, deben hacerse y administrarse leyes tanto para definir la categoría de las reclamaciones que se consideren justificadas, como para reducir el ámbito de incertidumbre entre las que serán y las que no serán así tratadas, puesto que hay un Estado que le incumbe ocuparse de esta tarea. Las líneas maestras que el Estado capitalista debe adoptar para actuar así y seguir siendo capitalista, defensor de la libertad de contratar, no es cuestión de preparar una especie de código capitalista para leyes de tal Estado, sino que debe captar el espíritu común a todos los posibles códigos legales. Consiste en considerar que si hay un Estado que está preparado para adecuarse a las condiciones capitalistas, debe ser aquel que encuentre satisfacciones en otra cosa distinta de gobernar. Podría ser como ejemplo el bienestar de una determinada clase, el Producto Nacional Bruto, el poder y la gloria de la nación, etc. Entonces, ¿de qué le sirve el Estado ser el Estado? Se encuentra su satisfacción en lo que podríamos denominar maximandos metagubernamentales. ¿Por qué no renunciar y dejar de gobernar? La última respuesta razonable es para mantener apartados a los otros, para impedirles apoderarse de las palancas del Estado y corromperlo, puesto que un Estado así hará pocas leyes sencillas, no hará cumplir muchas de las leyes que haya heredado y se mostrará poco dispuesto
dispuesto a promover el bien de la sociedad. Debemos dejarlo sin más y no intentar averiguar si es una convicción sobre el verdadero papel del Estado lo que le refrena, o simplemente indiferencia hacia las satisfacciones que pueden encontrarse más allá de los límites del Estado mínimo. Cuarto subcapítulo. Si los estados no existieran, ¿habría que inventarlos? La idea principal de este subcapítulo es: el pueblo confiere al Estado la facultad de facto, el recurso a la fuerza y confiere un monopolio de la posesión. Hay en particular dos teorías rivales con la idéntica tesis básica de que si el Estado no existiera, habría que inventarlo. Una mantiene que es el pueblo en general el que necesita el Estado, que es el único que puede cumplir la función de convertir el conflicto general en armonía general. La otra teoría plantea que es la clase poseedora la que necesita el Estado como instrumento indispensable de dominio de clase. Ambas teorías requieren que el pueblo aplique de una facultad de facto. El móvil de una es el miedo, el de la otra la codicia. Ninguna de las dos proporciona una buena razón para suponer que el Estado, una vez que tenga el monopolio de la fuerza, no lo utilizará contra aquellos de los cuales lo recibió. Ninguna de las dos explica realmente por qué el Estado hará una cosa en vez de otra. El Estado, con arreglo a cualquiera de las dos hipótesis, se ha quedado con todas las armas. Todo depende de que Leviatán no proporciona al pueblo una causa para rebelarse. Seriamente no cabe esperar que el pueblo en general o la clase capitalista acepte semejante aventura con un Estado esencialmente imprevisto por razones de prudencia. La única condición razonable bajo la cual el propio interés podría inducir a un pueblo racional a aceptar este riesgo es en el caso de que las consecuencias probables de no desarmarse a sí mismos en favor del Estado parecieran todavía más peligrosas. Continuamos con la invención del Estado y el contrato social. Para ayudarnos a entender previamente ese subcapítulo, recordamos lo siguiente. El contrato social no es un argumento válido para sustentar la creación de un Estado. Hobbes planteaba que el hombre sea ser superior y cree que su prójimo piensa lo mismo. Este es su sentido de autopreservación. Lo invita a anticiparse a los demás y puede crear un círculo vicioso. Esta situación es similar al dilema de los prisioneros en el cual dos o más personas físicas o jurídicas, intentando elegir de manera independiente la mejor alternativa a seguir, terminan en una posición peor que la que hubieran alcanzado si hubiesen cooperado desde un principio. Como dos países, uno rojo y uno azul. Ambos quieren la paz, pero ambos se arman para la guerra. Ninguno quiere desarmarse primero porque eso podría darle ventaja al otro. Para resolver estos problemas es necesaria la cooperación social. Rousseau explica con la parábola del caza. Dos cazadores deben ayudarse a cazar un venado. Sin embargo, si pasa una liebre que es más fácil de cazar, uno puede cazarlo y marcharse, ahuyentando al venado. Pero esto no pasaría en realidad, ya que claramente un venado es más beneficioso para ambos que una liebre. Los estados se hallan en estado de naturaleza porque no se someten a un superestado a pesar de haber tenido la oportunidad. Investigaciones recientes al dilema del prisionero explican que la coerción podría no ser el único camino a una solución cooperativa, ya que en la práctica todo es más complejo y extenso. Seguidamente continuaremos con la invención del Estado, el instrumento de la clase dirigente. La idea principal de este subcapítulo es que el Estado es autónomo y somete a la clase dirigente a su propia concepción del interés de la clase dirigente. Sirve a la burguesía a pesar de la burguesía. Marx, influido por los acontecimientos de la época, tuvo ideas profundas y originales sobre el Estado. Sin embargo, no hizo mucho esfuerzo en explicarlo. El socialismo afronta a las clases sociales, y es que los intereses de las clases son necesariamente opuestos. En cualquier momento del transcurso de la historia, una sola clase alcanza la victoria, sea la burguesía o el proletariado. A esto hay que agregar que la burguesía siempre sobrevive, ya que posee el capital y la plusvalía. Marx afirmó alguna vez, y sin equivocarse, que el Estado jacobino se servía a sí mismo y a la burguesía.
con o sin revolución, el capitalismo acabó con el Estado al servicio de su interés. El poder económico brinda poder político, y eso se ve reflejado en las políticas de gobierno, y el Estado se somete a esta clase sirviéndole. Finalmente, continuaremos con el último subcapítulo: cerrar el círculo mediante la falsa conciencia. Se nos ha mostrado el círculo vicioso del poder y los intereses del Estado, los cuales muchas veces pueden no coincidir con los del pueblo. Para esto hay una solución: la falsa conciencia. El Estado persigue su propio fin, es su saldo positivo, y él mismo es el productor de dicho saldo. La idea de democracia hace pensar en un Estado altruista e imparcial que busca solo el beneficio de todos sus ciudadanos. Sin embargo, en la práctica esto no es cierto. El Estado no tiene como fin satisfacer a sus ciudadanos, y aunque pueda parecerlo, lo que ocurre en realidad es que el Estado asimila los intereses de los ciudadanos a los suyos, y no puede satisfacer a todos los ciudadanos, ya que dada la diversidad de ellos, es imposible. El Estado busca el beneficio de sus ciudadanos a través del suyo. Para ello puede valerse de órdenes, obligando al pueblo por su propio bien. Cerrar el círculo es exactamente lo que parece. El Estado y el pueblo deben coincidir sus intereses, esto es la falsa conciencia. Además, el sistema político puede elegir al pueblo y no al revés.